Somos el grupo 4 y les vamos a presentar la elaboración de planes de emergencia y contingencia, la normativa 517.002. Como introducción, la elaboración de un plan de emergencia está diseñado para dar a conocer e interpretar los requisitos de la norma, en el conocimiento de las situaciones de emergencia con el fin de evitar, o en su caso, minimizar las pérdidas. Nuestro objetivo general es lograr que los empleados, usuarios y visitantes que se encuentran en instalaciones de la Alcaldía Municipal de Cochabamba puedan protegerse o ponerse a salvo en caso de ocurrencia de eventos o de una emergencia mediante acciones rápidas, coordinadas y confiables, que a su vez sean compatibles con un plan de emergencia externa. Objetivos específicos: evitar o minimizar las lesiones que puedan sufrir los ocupantes de las instalaciones en un caso de una emergencia, coordinar la intervención en emergencias de los grupos internos y organismos externos de socorro para el cumplimiento de los objetivos planteados, servir de guía para la definición, especificación, dimensionamiento y revisión periódica de los recursos para actuar en emergencias. Las bases del plan de emergencia por la Alcaldía Municipal de Cochabamba contempla aspectos como la identificación de las amenazas extendidas, como una probabilidad de que ocurra un evento de gran magnitud en sus instalaciones. En el marco legal, la legislación boliviana actualmente vigente, las necesidades reales de cada una de las empresas y las condiciones ambientales, sociales actuales determinan la obligación y conveniencia de estar adecuadamente preparados para afrontar con posibilidades de éxito los eventuales siniestros que se puedan presentar. Hablando sobre la normativa 517.002, existe una clasificación de emergencia, que es una emergencia menor de cualquier acontecimiento que, sin poner en peligro la vida de las personas, representa riesgos de daño al medio ambiente, a la propiedad que se encuentra en capacidad de control de la organización. Y una emergencia mayor es aquella ocasión que ponga en peligro la vida de las personas, que representan el riesgo alto de daños, medio ambiente, propiedades. Es aquel que rebasa los recursos internos de la organización. Dos diapos atrás, porfa. La Ley 602 de Gestión de Riesgos. La Ley 602 del 14 de noviembre de 2014 de Gestión de Riesgos, que comprende integralmente a la reducción de riesgos a través de la prevención, mitigación, recuperación, la atención de desastres y o emergencias a través de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación ante riesgos de desastres ocasionados o alguna vulnerabilidad. Esta ley tiene como finalidad fortalecer la intervención estatal en la gestión de riesgos, priorizando la protección de la vida y desarrollando una cultura de prevención con participación de todos los actores y sectores involucrados. Siguiente. Definición de un plan de emergencia. ¿Qué es un plan de emergencia? Un plan de emergencia es la organización de los medios humanos en coordinación con los medios materiales disponibles para garantizar la intervención oportuna e inmediata ante algún accidente, suceso o evento con el potencial de generar pérdidas humanas o materiales, de forma de lograr la mayor minimización de estos daños o pérdidas. Objetivos de un plan de emergencia. Un plan de emergencia consiste en la planificación, la organización de un equipo humano para poderlo emplear de forma óptima en una serie de medios técnicos, con el objetivo de reducir al mínimo las consecuencias, daños humanos, económicos, materiales que puedan derivarse de cualquier situación de emergencia. Entre los objetivos que más podemos recalcar es que dentro de una organización, cada persona debe saber qué hacer, debe saber cuál es su rol durante una emergencia. Otro objetivo sería el de priorizar la protección de las personas y salvaguardar su integridad. También el de minimizar las consecuencias dentro de las instalaciones. Si bien estas no pueden ser un 100%, debe de tratar de que el riesgo de las instalaciones sean mínimos. Y en caso de que el medio ambiente se encuentre en riesgo, el plan de emergencias debe tener como objetivo de minimizar el impacto en este. Siguiente.
El alcance del plan de emergencias. El plan de emergencias abarca a todas las personas que ingresen o estén dentro de las instalaciones cuando se suscite una emergencia. Esto abarca a personas contratadas, subcontratadas, gerentes, secretarias. En el caso de la universidad, podemos poner como ejemplo que el plan de emergencias no solo abarca a docentes y a estudiantes, también abarca a todos los administrativos de la universidad, así también al personal subcontratado como el personal de limpieza o cualquier visitante que se encuentre dentro de la universidad cuando exista un incidente. Desarrollo del plan de emergencias. Entre las características que debe tener un plan de emergencias dentro de una empresa o institución es que debe estar escrito, debe ser aprobado, publicado, enseñado y llevado a la práctica. Una de las fases del plan de emergencia es lo que es la fase previa, la fase de reacción, preparativos del plan de emergencia, la coordinación y los procedimientos. Para esto, para que un plan de emergencia se lleve exitosamente, debe aplicar en cuanto a todos los planes de enseñanza y también llevado a la teoría de manera aprobada. En cuanto a los elementos que se requieren para elaborar un plan de emergencia, está la identificación y evaluación de riesgo, el diagnóstico de la capacidad de respuesta, la organización ante la emergencia, establecimientos de procedimientos específicos de actuación ante cada tipo de emergencia y la implantación y mantenimiento de la planificación de emergencias. Funciones de un plan de emergencias. Un plan de emergencia consiste en la planificación y la organización de un equipo humano para poder emplear de forma óptima una serie de medios técnicos con el objetivo de reducir al mínimo las consecuencias o daños humanos y económicos que puedan derivarse de una situación de emergencia. Emergencia. Se trata de un suceso o situación que se presenta de imprevisto y requiere de una atención inmediata. Son casos de emergencia aquellos asuntos relacionados con accidentes, hospitalizaciones, fallecimientos, detenciones, etc. También debe estar de manera organizada, ya sea la empresa, institución o agrupación ciudadana. También debe estar conformado por un comité de emergencias, que tiene como función principal desarrollar y activar el plan de emergencia. También se debe crear un plan de contingencia, que evalúa, planifica y da a conocer las pruebas de viabilidad. Identificación de situaciones de emergencia. Hay emergencia menor, emergencia mayor y emergencia significativa. La menor es un acontecimiento que no pone tanto en riesgo el peligro de las personas. La mayor es cualquiera que puede poner en peligro la vida de las siguientes personas. La significativa identifica un proceso de evaluación que requiere en acciones de gestión. Amenazas es un evento físico potencialmente dañino. Siguiente, por favor. Las brigadas de emergencia es un conjunto de personas y equipos y capacitación y entrenamientos adecuados a responder y actuar antes y durante y después de las situaciones de emergencia. Servicios de emergencias externos son grupos organizados dependientes de las fuerzas del orden público del Estado o grupos de voluntarios y reconocidos por el Estado Plurinacional de Bolivia. Siguiente, por favor. La zona de seguridad interna y externa son lugares de mayor seguridad dentro de una edificación. La zona o puntos de concentración son los lugares de abastecimiento temporal de agua potable y alimentos primarios. Siguiente, por favor. Alcance del plan de emergencia. La dicha planificación de emergencias es desarrollada y contempla una serie de actuaciones que son fundamentales para conseguir unos niveles de seguridad adecuados. Siguiente, por favor.
La organización de emergencias está compuesta por personas debidamente motivadas y entrenadas y capacitadas que en razón de su permanencia o nivel de responsabilidad asumen una ejecución de procedimientos administrativos y operaciones necesarias para prevenir y controlar emergencia. Accidente o incidente con daño. Un accidente es un evento inesperado que no se podía prever y que en general provoca daños, lesiones, consecuencias negativas. Un incidente se dan a todas las circunstancias para que haya un accidente, pero finalmente no ocurre. Siguiente, por favor. Un comité de emergencias. Este comité es un sistema de coordinación interinstitucional que tiene como finalidad proporcionar dirección, efectividad, eficiencia y una identificación y evaluación de sistemas de emergencia. Una identificación es un proceso de sistema y recurrente para identificar posibles emergencias de origen natural. Una evaluación es un proceso por el cual la organización determina las emergencias que pueden suceder. Siguiente, por favor. El proceso de identificación. El proceso de evaluación debe contener el desarrollo de medidas preventivas, tipos de medidas preventivas, procedimientos para establecer medidas preventivas y evaluar y analizar los riesgos de emergencia. Siguiente, por favor. Grupos de respuesta a emergencias. Las organizaciones deben definir la necesidad eh, o no de contar con grupos de respuesta de emergencia. Esta decisión debe contar con documentación. El comité de emergencia debe documentar las expectativas de diseño de los grupos de respuesta o emergencia. ¿Qué son las brigadas de emergencia? Son un equipo conformado por personal voluntario y debidamente organizado, a su vez entrenado, que tienen función para prevenir y controlar las emergencias al interior de todas las instalaciones. A estos se les denomina brigadistas y se desempeñan como promotores del área preventiva y actúan en un caso de emergencia. ¿Y quiénes deben ser estos brigadistas? Bueno, estos brigadistas tienen que ser voluntarios, deben de presentar a todas las otras áreas, tienen que tener una permanencia dentro de la empresa, poseer un liderazgo que permita la participación de todos los demás integrantes, estar en un buen estado físico, mental, y además de conocer la institución y de todos los procesos que esto conlleva. Estar capacitado y obviamente entrenado adecuadamente. Roles y responsabilidades de las brigadas de emergencia. Las brigadas de emergencia deben mantener capacitado y entrenado al personal de brigadista. Deben atender y controlar emergencias de acuerdo al plan de emergencias. Deben entrenar al personal en el uso de extintores y de evacuación y además en la actuación en caso de emergencia. Planes de acción específicos para atención de emergencia. Es un conjunto de acciones y procedimientos para la atención del siniestro con el objetivo de reducir los daños a los factores humanos y todos los factores materiales también. Solicitud de apoyo externo. Eso está a cargo de la Brigada de Comunicación, la cual se va a encargar de comunicar a los equipos externos de auxilio, tales como el cuerpo de bomberos, ambulancias, policías, clínicas, etc. Siguiente, por favor. Dos diapositivas después, creo. Una diapositiva antes.
No, el siguiente es el siguiente. Por favor. Ya. Evacuación de personal. En una situación crítica se procederá a seguir las instrucciones de la brigada de evacuación, no perder tiempo recogiendo objetos personales, y si se encuentra atrapado en un recinto, confinarse, quedarse en el suelo, buscar una ventana y comunicar la ubicación por un teléfono o por una radio o por cualquier medio de comunicación a la mano. No saltar afuera, caminar hacia la salida asignada, no correr y para las personas que están enfermas, evitar el pánico y también no transportar bultos. Instituciones de apoyo. En las instituciones de apoyo tenemos el SAR Bolivia, Bomberos, Versa y la Cruz Roja. Siguiente, por favor. Los sistemas de comunicación en caso de emergencia. Contingencia de forma para actuar frente a un posible evento adverso. Para que se ejecute exitosamente, se necesitan mecanismos de protocolo de comunicación o sistemas de equipo. El siguiente, por favor. Objetivo del sistema de comunicación, que son abordar la comunicación en situaciones de desastre, establecer procedimientos y reglas básicas, identificar medios y sistemas de comunicación de uso común. En este caso serían el sistema de telefonía fija, el sistema de telefonía móvil, sistema de telefonía vía satélite, el sistema radio de comunicaciones y sistema integrado de telecomunicaciones. Siguiente, por favor. Acciones de comunicación externa. En los objetivos, generar información adecuada, difundir la información disponible de manera oportuna, estructurada y adecuada, facilitar la coordinación entre niveles, establecer la relación con los medios de comunicación social. Siguiente, por favor. Fase de evaluación de las acciones de comunicación externa. El desempeño de la red de comunicación. El desempeño del vocero en cada una de las etapas y asignaciones de trabajo. La calidad de la información distribuida a los medios en cuanto a su claridad, pertinencia y oportunidad. Siguiente, por favor. Señalización del sistema de emergencia. Toda señalización que derive al sistema de gestión de emergencia debe estar conforme a la NB 55001 y debe ser considerada aspectos tales como ausencia de un sistema de iluminación fiable, su visibilidad en caso de humo u otro contaminante, su mantenimiento conforme pasa el tiempo. Siguiente, por favor. ¿Qué es un sistema de emergencia? Un sistema de emergencia funciona de una manera organizada, que para lograr los objetivos depende de los otros elementos. La señalización son todos los avisos que nos informan o nos indican las acciones de restricción. Elementos de emergencia son todos los elementos diseñados para enfrentar y mitigar una emergencia. Siguiente, por favor. Objetos y aplicación según la NB 55501. La norma establece la identificación de los colores de seguridad y los principios de diseño de la señalización de seguridad usados en los lugares de trabajo, con el propósito de informar sobre la prohibición, advertencia, obligación, condición de seguridad. Evacuación se enfoca en la señalización de seguridad óptica orientada a señales, carteles o colores de seguridad.
Buenas noches. Continuando con la exposición, tenemos los colores de seguridad: rojo, amarillo, verde y azul. El color rojo denota parada o prohibición e identifica además los elementos contra incendio. Se usa para identificar dispositivos relacionados con la seguridad cuyo uso está prohibido en circunstancias normales. El amarillo se usa solo o combinado con bandas de color negro. El verde denota condición segura, se usa en elementos de seguridad general, excepto en incendio. El azul denota la obligación, se aplica sobre aquellas partes, artefactos cuya remodelación o accionamiento implique la obligación de proceder con la precaución. En recomendaciones finales tenemos la señalización debe mantener limpia y en correcto estado. Capacitar al personal para que cumplan, respeten e interpreten correctamente las obligaciones y prohibiciones reflejadas en las señales. Hacer énfasis en la señalítica de advertencia, lucha contra incendios, socorro o salvamiento. Prestar principal atención a las señales acústicas, luminosas y de maquinarias en operación o en movimiento. Comunicar al responsable de cualquier deficiencia que se pueda tener relativa o de la señalización. ¿Qué es un simulacro? Un simulacro es como el ensayo o práctica de las distintas acciones que se debe hacer ante una emergencia, como temblores, incendios, inundaciones, huracanes, etc. Los objetivos de todos estos es identificar cómo de preparados e informados estamos hacia los trabajadores. ¿Cuándo hacer simulacros en empresas? En primer lugar, es conveniente realizar el simulacro cuando las instalaciones estén al máximo de su ocupación. En segundo lugar, si bien se informó de la fecha a que se realizará el simulacro, no se debería informar de la hora. La preparación de simulacros. Tenemos tres fases: la fase previa, la fase intermedia y la fase final. En la fase previa, al simulacro se fijará la fecha y la hora para su realización. En la intermedia tenemos el mismo día del simulacro, se prepara el escenario del mismo mediante una reunión en la que se concreten las funciones de los observadores y responsables del mismo. Y en la fase final tenemos, una vez haya finalizado, los responsables volverán a reunirse para redactar un informe. Los observadores son los que registran por escrito todos los sucesos que ocurren en la zona de observación, descubriendo las acciones que llevan a cabo las personas que se encuentran en la misma, pudiendo utilizar, si es posible, la capacitación de imágenes o dispositivos smartphones para facilitar dicho registro. La importancia de la revisión del plan de emergencia. Estos planes permiten identificar las amenazas, determinar las vulnerabilidades, definir niveles de riesgos, estructurar un procedimiento de evaluación tanto para usuarios y trabajadores. En sistemas de alerta y alarma. El sistema de alerta, entendido la alerta como lo que nos avisa es que estemos atentos o preparar para un evento o evacuación. En los requisitos para elaborar y monitorear planes de emergencia tenemos: estar acreditado y registrado por la autoridad competente, estar inscrito en la colegiatura respecto de seguridad y salud ocupacional, tener capacitación, entrenamiento y experiencia en formación de planes de emergencia de al menos 40 horas. Como conclusión, un plan de emergencia es un conjunto de acciones ordenadas a realizar por el personal del centro, en el supuesto de que se produzca un siniestro. El objetivo final debe ser minimizar en lo posible los daños a los pacientes, al personal y a las instalaciones. Estos planes permiten identificar las amenazas, determinar las vulnerabilidades, definir niveles de riesgos, estructurar un procedimiento de evacuación tanto para los usuarios y para los trabajadores, al igual que establecer un esquema operativo para la atención de posibles lesionados. Muchas gracias por su atención, licenciado.